A la mierda el conformismo. Yo no quiero ser recuerdo. Quiero ser tu amor imposible, tu dolor no correspondido, tu musa más puta. El nombre que escribas en todas las camas que no sean la mía. Quien maldigas en tus insomnios. Quien ames con esa rabia que solo da el odio. Yo no quiero que me digas que mueres por mí. Quiero hacerte vivir de amor. Sobre todo cuando llores, que es cuando más viva eres. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Ser mujer en México, un país que enaltece la figura del hombre como macho, ha implicado, desde siempre, una lucha constante. Las mujeres han sido relegadas, excluidas de los sectores públicos y estigmatizadas por su género como seres débiles, y es como, a través de la organización, se han enfrentado a ello. Desde antes de la Revolución Mexicana, grupos de mujeres comenzaron a exigir igualdad de derechos civiles y oportunidades. Con el paso de los años, esas ideas se afianzaron en mujeres de diversos sectores, campesinas que defendían su derecho de poseer tierras, así como profesionistas que exigían las mismas posibilidades para trabajar que los hombres. Se les denomina feministas a los movimientos y exigencias que tienen como base ideas que buscan el reconocimiento de varios derechos de las mujeres y la equidad de género en diversos sectores de la sociedad. Por las características, las diversas exigencias y la época en la que ocurrieron, se les identifica en periodos denominados olas. Así, hasta antes de la década de 1970 se habla de la primera ola del feminismo en México. En los años 60 el mundo se convulsionó. Las conciencias de los jóvenes explotaron, motivados por el hambre de conocimiento y experiencias. Buscaron una nueva manera de expresarse, algunos la encontraron a través del arte. La música y la poesía experimentaron un auge nunca antes visto, y las mujeres formaron parte de él. Tibias sábanas húmedas, poros abiertos, respiraciones epilépticas. Me bajaron por escaleras al infierno. Me quemé las manos. Se doró mi vientre. El feminismo en México tomó vuelo nuevamente a principios de los años 70 en medio de las búsquedas de libertad inspiradas por la contracultura en ambientes universitarios. En este resurgimiento feminista fue decisiva la influencia del movimiento de liberación de la mujer de los Estados Unidos. Las activistas pioneras, muchas de ellas antiguas participantes del movimiento estudiantil del 68, estaban al tanto de los desarrollos políticos y teóricos del feminismo estadounidense. Las feministas de la segunda ola toman como punto de partida las limitaciones de la igualdad jurídica que, establecidas en el terreno salarial y en la de los derechos políticos, no eliminaban la notoria discriminación que vivían las mujeres, tanto en la esfera pública como en la vida privada. Descalificado por los medios de comunicación a través de ironías y burlas, el feminismo a principios de los 70 interesaba a muy pocas personas. En su mayor parte, solo eran mujeres de estratos medios, con educación universitaria, vinculadas a organizaciones políticas de corte marxista y activas en movimientos políticos de izquierda. Interesadas en mostrar el vínculo entre lo personal y lo político, especialmente en el terreno de la sexualidad, las feministas formaban grupos de autoconciencia orientados a analizar la dimensión social y política de sus experiencias personales. En el fuego mismo del cuarto con sombras, toqué tus silencios, y al caer de espaldas como quien recibe un rayo, te amé por horas sin ausencias. Una denuncia razonada de las consecuencias sociales y morales de la desigualdad femenina fue la desarrollada por la lúcida voz del nuevo feminismo, Rosario Castellanos, en La abnegación, una virtud loca, discurso que la escritora chiapaneca pronunció en un acto público de carácter oficial efectuado en 1971. No cedamos al fácil sofisma de los antifeministas que decretan una inferioridad atribuible al sexo. El sexo, lo mismo que la raza, no constituye ninguna fatalidad, biológica, histórica o social. Pero Castellanos no fue la única. En su momento, otras escritoras y poetas comenzaron a hacer notar las demandas del feminismo a través de sus textos. Lucía Rivadeneira lo hizo a través de sus poemas eróticos y libertadores. Lucía Felicidad
Chávez Rivadeneira nació en Morelia, Michoacán, el 26 de agosto de 1957. Hija de un cirujano y una ama de casa, se tituló de la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 1980 se desempeña como catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente es secretaria académica de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Lucía Rivadeneira nació en un contexto caracterizado por los logros de la organización feminista, mismos que se vieron reflejados a lo largo de su vida. Por su parte, Rivadeneira tuvo a su alcance una gran cantidad de literatura y música. Para ella, estar rodeada de estantes llenos de libros era algo del día a día. De esta manera surgió su amor incondicional hacia las letras y la poesía. Yo soy de la generación de los años 50, yo nací en 1957 y creo que somos muchas que tenemos algunos antecedentes maravillosos. Yo creo que la formación que me dieron en casa, siempre estuve rodeada de libros, en mi casa siempre hubo libros. Mi madre es una débil para la poesía, mis primeros poemas me los enseñó mi mamá. Yo me aprendí poemas de niña, y yo entonces tengo una memoria espléndida. Desde el poema más adecuado para la primaria, aprenderme al final de la primaria Los motivos del lobo de Rubén Darío, que es un poema larguísimo, de largo aliento. Mi papá es más amante de la narrativa. Mi abuelo leía todo, absolutamente todo, era abogado y su pasión en la vida fue la literatura. O sea, las letras eran lo más importante y yo creo que a todos mis hermanos nos motivó a leer porque desde niños nos acercó, nos daba cómics, nos llevaba las tiras cómicas del periódico. No había los libros que hay para niños hoy en día, que son una chulada. Y sin embargo, él nos conseguía en el centro, no sé en dónde, unos libros belgas traducidos al español, con unos cuentos divinos. Mi papá, insisto, es un médico que lee, porque hay médicos que no leen, bueno, mucha gente no lee, pero yo creo que en la prepa nos cambiábamos los libros con mi padre de narrativa y con mi mamá poesía toda la vida, ¿no? El hermano de mi abuelo también médico, pero un lector igual que mi abuelo, ¿no? Su casa eran paredes de libros. Y otro elemento que yo agradecí de toda la vida es la música que mi padre nos brindó a todos, ¿no? La música era, yo esperaba el domingo, porque era el domingo, toda la mañana era música. Y música muy variada también, de la misma manera que oíamos música clásica, el bolero en casa era algo muy importante. Y música de diferentes tipos. Y después nos fue metiendo, sobre todo a mi hermano, el rock, él, con diferencia de 3 años, pero él es rockero y yo no. Ya Pablo, mi hijo, me dijo, mamá, a ti te hizo falta rock. Y a lo mejor sí, pero de todas maneras fui a ver a Rolling Stones. Entonces, bueno, pues me gustó la literatura, nunca me presionaron para estudiar algo, lo que tú quieras estudiar. De hecho, yo todavía creo que hasta primero de prepa quería estudiar medicina, igual que mi papá. Pero en segundo de prepa, como que se me fue abriendo el mundo de otra manera y dije, no, me voy a ir a sociología. En tercero de prepa tuve una maestra de literatura extraordinaria, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos abrió el mundo a muchos del salón y decíamos, no, nos vamos a otra cosa. Yo de sociología me fui a periodismo, porque entonces se llamaba Periodismo y Comunicación Colectiva, pero porque fue un placer. Una dicha, y porque yo dije, bueno, si estudio periodismo voy a poder escribir, pero voy a poder leer, y también puedo escribir literatura. Y no me arrepiento porque años después hice la maestría en letras, y de todas maneras yo ya había escrito, ya había publicado varios libros, y en fin, había hecho un quehacer literario de un buen rato, ¿no? Tan solo en la década de su nacimiento, en 1953, las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas, y 2 años después participaron por vez primera en un proceso electoral. Profesora, ¿usted se asume feminista? Ay, por supuesto, claro que soy feminista. Lo que pasa es que es un término, en primer lugar, muy mal entendido, muy manoseado. Yo conozco personas que se mantienen solas, han sacado a sus hijos solas, trabajan, han hecho aportaciones de diferentes tipos. Ay, pero no soy feminista. A ver, ¿tú votaste? Sí.
Bueno, pues agradécele a una feminista. Tú estás en la universidad, agradécele a una feminista. Tú puedes volar sin la compañía de un hombre y salir de tu país, agradécele a una feminista. O sea, tú puedes hacer 1000 cosas, pues agradécele a una feminista. Tu lengua abraza, tus dedos pulpos, encontraron fondo en la espuma cálida de mi mar picado. Se decretó marea, zafarrancho de combate, y el crepúsculo se fue presentando como un aparecido que juega con luces y se enreda en colores. Desde principios de la década de los 70, los temas que más interesaron al movimiento de liberación de la mujer fueron la crítica a la desigualdad en la vida cotidiana, en la moral sexual y en el trabajo doméstico. Para ello, partieron de limitaciones de la igualdad jurídica como los salarios y los derechos políticos. Yo creo, no lo que se dice o lo que dicen por ahí, yo creo que las feministas estamos a favor de la equidad, ¿sí? De la legalidad, de la libertad, ¿no? Que haya otras u otros, que no, ese es otro asunto, pero es como, no sé, quienes se dan golpes de pecho y se dicen muy católicos, pero odian al vecino y al hermano y al primo. O sea, ¿qué es eso, no? Y esos son malos católicos. Hay malas feministas quizá o personajes que se asumen como tales, pero no lo son, ¿no? Entonces yo me mantengo sola, a mí, a excepción de mi padre, que lo hizo y lo hizo muy bien, a mí ningún hombre me ha mantenido, jamás. Tengo una decisión respecto a mi vida, las riendas de mi vida las llevo yo, ¿no? Entonces yo creo que eso para muchas mujeres ha sido un lujo y lo hemos platicado muchas. Yo digo, bueno, si tú te puedes divorciar cuando quieras, vivimos en un país en que uno se puede divorciar. Nadie nos pone una pistola para decir, no, llora hasta que te mueras, ¿no? Entonces yo creo que también hay que agradecérselo a una feminista, ¿no? Sin duda, esa famosa epístola en el Choro Campo que leían en las bodas civiles, porque tú y el marido, es así como de ensoñación rumbo a la pesadilla, ¿no? Pero por supuesto que me asumo como tal, y lo soy porque gracias a... podemos ser anticonceptivos, pues agradecele a una feminista, ¿sí? Porque además todo el trabajo, todos los beneficios que muchas de ustedes están gozando a su edad, es producto de décadas de lucha, por no decir que de siglos. Pero mientras demos la batalla todos los días, mientras no permitamos que un sujeto en la calle nos insulte, ¿no? Mientras, y eso es una labor de mujeres, porque ahora están denunciando, porque entre miles hemos exigido la denuncia. O sea, la cultura de la denuncia es fundamental. Porque, y ahorita algunos ya se están retractando un poco, pero no es porque su estructura mental esté cambiando. La estructura mental no cambia por decreto, ¿sí? Es un proceso. Se están retractando un poquito por el miedo a la denuncia. Pero bueno, esperemos que con el paso de los años haya un entendimiento, una claridad de respeto. A eso yo le apuesto. Además, como resultado de una constante lucha de las mujeres por ejercer su derecho a la libertad de expresión, poco a poco incrementó su presencia en los medios de comunicación, como periódicos, revistas y su participación en la creación de obras literarias. Esto tomando como parteaguas publicaciones que desde 1918 se publicaron en el país, como La Mujer Moderna, semanario ilustrado donde se hablaba de temas culturales, economía doméstica, se incluían textos literarios en prosa y en verso y llamaban a las mujeres a ejercer su influencia en la sociedad a través de la acción política, no solo en el ámbito familiar. Más tarde, con un salto de venado herido, soñolienta, anestesiada, violácea, te invité a tomar al toro del pecado por los cuernos, y abrimos la puerta, y entró como un aroma de nardos la noche fresca. En la década de los 70 se publica Las Vírgenes Terrestres de Enriqueta Ochoa, poeta mexicana ganadora de la Placa de Oro como hija predilecta de Coahuila en 1979 y la Medalla de Oro Bellas Artes en 2008. En esta época también nace Mujeres en Acción Solidaria, MAS, uno de los primeros grupos feministas influenciados por los estadounidenses y europeos que pugnaba lo personal es lo político. También sale Kinsey Report, un poema escrito por Rosario Castellanos que hace una crítica a la sociedad de la época y a los valores enseñados a las mujeres. En 1972 se crea el Movimiento Nacional de Mujeres, MNM,
y se celebran la primera y segunda Jornada Nacional sobre la Liberación del Aborto. En 1974 se crea el Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM. En 1975 el colectivo La Revuelta. En 1978 el colectivo de Mujeres y Lucha Feminista. Y en 1979 se conforma el Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mujeres. Todos estos grupos se encargaron de darle otra perspectiva a los temas polémicos para las mujeres, como la sexualidad, la maternidad voluntaria y con ello la defensa por el aborto y el uso de anticonceptivos, la discriminación y los roles de género. Mientras estos movimientos surgían, Lucía Rivadeneira cursaba la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y los objetivos que buscaban influyeron en su manera de ver el mundo. Y bueno, después pasan años, nacen otras, nacemos otras, y justamente yo creo que por la coyuntura, cuando muchas de las nacidas en los 50, nos toca vivir los años, fines de los años 60, que fueron convulsos a nivel internacionalmente, política, económica, culturalmente, que va de la minifalda a la primavera checa, ¿no? La primavera de Praga, al 68, dolorosísimo aquí en México, y a muchos otros acontecimientos. Y aparte, bueno, aparece el movimiento hippie, los Beatles, incluso se separan en 70, está la minifalda en pleno, insisto, que también es algo que revela muchas cosas. Pero hay algo que a mí me parece medular, los anticonceptivos, ¿no? Aparecen los anticonceptivos y en ese momento hay un parteaguas en la vida de las mujeres. Yo creo que empieza una posibilidad de libertad espléndida, ¿no? Y luego de eso, pues bueno, tenemos una postura ante la vida diferente. Algunas nos damos cuenta que no necesitamos así casarnos de blanco y con pajecitos, sino que podemos vivir nuestra vida con singular alegría y, por sobre todo, singular alegría yo creo que implica con libertad y con responsabilidad. Además, ella fue participante de varios movimientos surgidos en la UNAM, desde sus días como estudiante hasta su labor como trabajadora y académica de la máxima casa de estudios. Participé en todo lo que se pudo. Adquirí una cultura de marcha que me ha dado muchas cosas con el paso de los años, ¿no? Y en todo lo que se podía, yo participé, en todo. Llegar a la universidad, la convivencia con muchos compañeros y compañeras que fue espléndida. Vivíamos los años 70, que yo digo que fueron los años mágicos. Me tocó la antigua facultad, el circuito de antes de la UNAM. Y bueno, ahí yo hice amistades muy queridas, tuve amores y desamores, encuentros y desencuentros. Conocí profesores extraordinarios, profesoras extraordinarias. Y realmente yo creo que eso me dio un enriquecimiento sensacional. Lucía Rivadeneira estudió durante una época en la que la matrícula femenina en la educación superior comenzó a incrementarse. Y bueno, ahora con todo esto que hemos avanzado, yo creo en muchos aspectos, la universidad, yo en mis grupos de 1976, mi grupo de 1976, yo creo que si éramos un grupo de 40 personas, a lo mejor seríamos escasamente 10 mujeres. Yo con el paso de los años, tengo 35 años de dar clases aquí en la facultad, he tenido grupos de puras mujeres, 30 mujeres, y a mí me emociona, ¿no? Me da muchísimo gusto. Y hay otros un poco más con un equilibrio, digamos que unos 25, 20, pero las mujeres han invadido ciencias políticas, lo cual me da muchísimo gusto, porque yo viví otra etapa y ha habido una evolución, un camino, un desarrollo, y las mujeres hemos llegado a muchísimos espacios, ¿no? Si me preguntaran cuál es la mayor revolución a la que hemos asistido desde la guerra, respondería que es la invasión de la universidad por las mujeres, quienes, rarísimas en el ámbito en mi juventud, hace 30 años, fueron primero un tercio, luego la mitad y finalmente 2/3, de tal suerte que uno se pregunta con inquietud si después de haber sido nuestras amantes, no irán a convertirse en nuestros amos. Rosemary LaGrave, 1993. De 1969 al 2000, la cifra de mujeres incorporadas a la educación de nivel superior aumentó del 17 al 50%.
Sin embargo, para 1977, la matrícula de educación superior, según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, señaló que por 4 hombres que estaban estudiando en la universidad había una mujer. En términos generales, había mucho menos equidad en otros hogares que en el mío, en términos generales. O también, no crean que todo fue miel sobre hojuelas, yo también pues vengo de una familia tradicional, pero bueno, medianamente culta, entonces eso ayudó muchísimo. Pero en otros espacios, no. Yo tenía compañeras de la facultad que tenían que llegar a las 9 de la noche a su casa. En la década de los 80, el promedio en porcentaje de la población integrada por mujeres en las licenciaturas de las universidades e institutos tecnológicos en México alcanzó el 34.38%. Estas mujeres se caracterizaron por no mantener una actitud pasiva ante la realidad universitaria. Y nosotros con el trabajo encima decían, no, pues es que ya me voy porque son las 8 y tengo que... Oye, pero es el trabajo, ¿no? Y cosa que a 2 o 3 sí nos respetaron siempre en la casa, y por eso aprendimos a respetar el tiempo ajeno, ¿no? Y se iban. Había quienes no luchaban, otras sí. Y yo creo que esto es una lucha cotidiana, o sea, siempre hay un momento en la vida en que se tiene que enfrentar a los padres, por muy buena onda que sean. De verdad, por muy buena onda. Debe haber un enfrentamiento porque es cuando estamos naciendo nosotros, ¿no? Que era lo que decía Hermann Hesse. Para nacer hay que romper un mundo. Sin embargo, el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, CEU, fue un suceso que impactó de manera clara en su vida como universitaria. El movimiento del CEU, en 86-87. Creo que el 90% de los profesores apoyamos ese movimiento. Y es que es curioso, cuando el 68 yo era niña, estaba creo que en 5º o 6º de primaria. Entonces yo era estudiante, pero de primaria. Y cuando fue el movimiento del CEU, yo ya no era estudiante, era profesora. Pero participamos, apoyamos a los chavos hasta la médula. Yo creo que fue un movimiento extraordinario. Yo ya trabajaba aquí en la facultad, en esa época era secretaria técnica de aquí de la coordinación. Y entonces, bueno, pues fue una participación de encontrarnos en las marchas, en las asambleas, apoyar a los chavos. No, fue una experiencia inolvidable para mí. Y participé activamente. Después del movimiento del 68, en la UNAM no se presentó una movilización estudiantil de grandes dimensiones hasta 1986, cuando Miguel de la Madrid fungía como presidente en México y el país se mantenía en una crisis económica muy fuerte. Con este contexto surgió el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario de 1986 a 1987. Este movimiento se opuso a las reformas propuestas por el rector Jorge Carpizo, en las que establecía el pago de cuotas ante la falta de presupuesto en la universidad. El movimiento de CEU fue una puerta que permitió a muchas universitarias participar en las manifestaciones y organizaciones sin exigir equidad, simplemente la ejercieron. Andrea González y Mireya Imaz fueron encargadas de dirigir varias plenarias en el CEU. María Eugenia de la Garza defendió la equidad de género. Guadalupe Carrasco, cuya gallardía para defender sus ideas sorprendió a más de uno. Miroslava García, Guadalupe Rodríguez o Lenia Batres, las cuales discutieron de tú a tú. Estas y más mujeres le dieron vigor al Consejo Estudiantil Universitario con su propia identidad, la expresión fresca, clara y contundente de la exigencia de que los funcionarios funcionen. Todas ellas en su diversidad y personalidad propia defendieron el rostro del CEU en una época en la que las mujeres comenzaron a tomar papeles más determinantes en los movimientos universitarios y en la poesía nacional. Nada. No hay nada como llevar rescoldos de tu amor entre mis muslos y sentir el viento mientras camino pegajosa por las calles de Coyoacán.
Hablar de las poetas mexicanas contemporáneas implica, desde luego, preguntarse por lo que significa ser mujer desde la poesía misma. La literatura escrita por mujeres hasta nuestros días nos muestra diversas etapas en las que la figura de la mujer se va conformando desde distintos aspectos de la cultura. La pasión, el deseo, la soledad, el rechazo social, los roles predeterminados y el enfrentamiento amoroso. Autoras como Concha Urquiza y Aurora Reyes nos muestran desde el principio del siglo XX la lucha por el reconocimiento dentro del mundo de la literatura. Años más tarde, la poesía escrita por mujeres experimentó un incremento debido principalmente a la liberación femenina. En la poesía comenzaron a cuestionarse los valores, las tradiciones. Apareció la figura de la mujer rebelde. Pues el erotismo es una forma de comunicación y pues yo soy comunicóloga. Pero eso no importa. Al final de cuentas uno escribe, insisto, de lo que uno conoce y para mí el erotismo ha sido parte de mi vida, en mi vida personal y en mi gozo hacia el mundo, en relación a las bellas artes, por ejemplo. Entonces, pues, ahí está, un testimonio de mujer. La palabra poeta durante años ha sido utilizada para definir el trabajo de los hombres. Cuando las mujeres empezaron a figurar en este sector, se creó el término poetisa. Sin embargo, en palabras de Griselda Álvarez, el término poetisa tiene una carga semántica peyorativa, pues era sinónimo de escribana. Y pues estoy en esto por convicción. Yo tengo una postura, yo creo que la lucha la hacemos las mujeres todos los días. No necesariamente poetas o no, universitarias o no, sino mujeres con el lenguaje cotidiano, con decir soy licenciada, ¿sí? Soy ingeniera. El lenguaje yo creo que revela muchísimo. Entonces decía, bueno, es la poeta, el poeta, se acabó, ¿no? Políticamente es lo correcto, y ahora yo no conozco a nadie que diga yo soy poetisa, ¿no? Y bueno, los ortodoxos de la lengua a lo mejor, pero todas las poetas que yo conozco, de mi generación, poco antes y posteriores, todas nos asumimos como poetas, ¿no? Que además, como decía Griselda Álvarez, en última instancia, la palabra está en femenino. Dice, porque si fuera masculino sería poeto, ¿verdad? Y así lo dijo Griselda Álvarez, no lo estoy diciendo yo. En la vida de Rivadeneira se han cruzado numerosas mujeres que le han hecho la poeta que es hoy en día. Una de ellas fue su madre. Creo que mi madre es una mujer feminista, siempre ha apoyado a las mujeres, defiende. Mi abuelo era abogado y también él decía que el derecho familiar era muy de la equidad, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve muchos elementos en casa que me hicieron ir reflexionando sobre el asunto. Durante su vida ha conocido a varias poetas que la inspiran a seguir escribiendo y mostrar el erotismo de la mujer en unas cuantas líneas. Su influencia se caracteriza porque además de dar aportes significativos en la literatura, destacaron en áreas como la académica, el arte y lo público. Tal es el caso de Griselda Álvarez, Ponce de León, quien además de ser la primera mujer electa para gobernar el estado de Colima en 1979, se dedicó a la escritura del soneto y la prosa con libros como Anatomía Superficial, en donde describe cada parte del cuerpo del hombre y que la escritora Rivadeneira señala como inspiración. Y otra que también yo creo que nos dejó un antecedente un poquito mayor que todas ellas, que es Griselda Álvarez, que además Griselda Álvarez curiosamente fue la primera gobernadora de México. Estuvo al frente del estado de Colima, y yo creo que es un dato muy importante, porque si bien es cierto que ella estudió primero la carrera normalista, el magisterio que le llamaban antes, estudió también en la Facultad de Filosofía y Letras, y aunque se dedicó en gran medida a la política, yo fui a su homenaje por los 90 años en Bellas Artes y el 90% de lo que pasaron ahí fue de su vida política y estaba tan enojada. Porque para mí la vida de Griselda Álvarez no solamente fue la política, sino fue la literatura. Yo creo que es la gran sonetista o una de las mejores sonetistas del siglo XX. Y ella tiene un libro que a mí me parece un parteaguas dentro de toda la propuesta de la poesía escrita por mujeres, que es Anatomía Superficial.
Y además, algo importantísimo del libro es que ella decide escribir un soneto a cada parte del cuerpo del hombre. Entonces, es un libro extraordinariamente seductor. Entonces, yo creo que en los años en que se publica, a principios de los 60, ella es una voz que está gritando, bueno, aquí estamos las mujeres y nos encantan los hombres, pero completos. No, nada más así la voz y la presencia y él en el caballo. No, o sea, es una presencia humana que siempre ha existido, pero que pues no se contaba. Otra de las inspiraciones de Rivadeneira fue Dolores Castro Varela, una de las fundadoras de Radio UNAM, poeta, narradora y crítica literaria, acreedora del Premio Nacional de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz en 1980 y el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en 2004. Enriqueta Ochoa fue otra de sus inspiraciones. Es coordinadora de talleres literarios en distintos estados y escritora. Sus poemas se han traducido al inglés, francés, alemán y japonés. En su nombre, crearon el Certamen Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa. Thelma Nava es otra de sus inspiraciones, quien ha sido colaboradora de El Financiero, Ovaciones, periódico de poesía, además de ganadora del Premio de Poesía Ramón López Velarde en 1962 y la presea Rosario Castellanos en 1993. Los poemarios de Lucía Rivadeneira, Rescoldos, En cada cicatriz cabe la vida y Robo calificado han sido ganadores de los Premios Nacionales de Poesía, Elías Nandino en 1987, Enriqueta Ochoa en 1998 y Efraín Huerta en 2003, respectivamente. Su trabajo ha sido traducido a varios idiomas. Más tarde, en 2007, publicó su antología personal Rumor de Tiempos. ¿Cómo olvidar el mar? Si todos los días, entre olas de popelina, me empapa la salobre blancura de tu orgasmo. La mujer, por su parte, aceptó el papel que se le asignaba y consciente de que lo único importante que poseía era su cuerpo, no pudo menos que dedicarle toda su atención si deseaba valorar sus atributos. Estuvo, por lo tanto, siempre dispuesta a ser de uno u otro modo objeto sexual. Alaide Fopa. Con textos como este, en 1976 comenzó a publicarse la revista Fem, que se consagró como la primera revista feminista en América Latina. El sueño comenzó cuando las escritoras Alaide Fopa y Margarita García Flores viajaban para dar una conferencia de Uruapan a Morelia, Michoacán. Coincidieron en que era necesaria una revista que diera voz a las mujeres y así, un año después, surgió Fem. Desde su primera publicación, la revista Fem dejó entrever su línea editorial. El primer artículo publicado, Anatomía no es destino, incluía ilustraciones de desnudos femeninos y marcó la pauta que seguiría durante los siguientes años y prácticamente hasta su desaparición física, que fue el 27 de octubre de 2005. La publicación, que comenzó siendo trimestral, terminó por publicarse cada mes y alcanzar un tiraje de 12,000 ejemplares. Desde el principio, Fem se distinguió por sus destacadas plumas, como Alaide Fopa, Elena Poniatowska y Lourdes Arizpe. Años más tarde, esta primera generación de escritoras dio paso a otras mujeres para que siguieran con la emisión de textos en la revista. Entre ellas estuvieron Adriana Luna Parra, Marta Lamas Concepción Cuevas, Elsa Lever y Rodmi Enciso, y por supuesto, Lucía Rivadeneira, quien colaboró desde 1994 hasta su cierre definitivo. Sus publicaciones se centraron en la sección Vida Cotidiana, donde abordaba temas de política, la responsabilidad como padres y, por supuesto, la literatura. Empecé a escribir, yo empecé a comprar la revista Fem, que fue la pionera en las revistas feministas de América Latina, ¿no? Y en la otra facultad me acuerdo que vendían el periódico y siempre estaba la revista Fem, mes con mes, y yo siempre la compraba. Y ya unos años después, cuando estuve aquí en la facultad, como yo era lectora de Fem, conocí a algunas colegas que colaboraban también ahí, dije, bueno, pues ¿por qué no? Entonces entré a Fem, colaboré, pues creo que casi los últimos 8 años de Fem, mes con mes, escribiendo sobre temas de mujeres,
pero mujeres en un sentido muy abierto, porque a veces la directora me pedía ciertas entrevistas, me pedía ciertos textos, y aparte lo mío, lo que yo propusiera, siempre por fortuna fue bienvenido. Durante el festejo del 28 aniversario de la revista, Lucía decía: «Viva la esperanza feminista a través de la palabra escrita». Cuando termina FEM, unos 2-3 años después, Elsa Lever decidió hacer una página en internet, porque bueno, esto ya estaba invadiendo y ella se dio cuenta que era muy importante, nos invitó a muchas de FEM. Yo veía que se incorporaban y yo me negaba, porque yo ya sé lo que es una disciplina, porque bueno, pues cualquiera publica un artículo al año, pero publicar mes con mes, o publicar cada 15 días, eso es una disciplina, y yo ya sabía lo que era. La página mujeres.net, donde actualmente colabora Lucía, es un boletín mensual que fue creado el 12 de marzo de 2006 por Elsa Lever, y según el propio sitio, tiene como objetivos principales: 1. Difundir el pensamiento feminista y los estudios de género. 2. Producir y distribuir información con perspectivas de género y feminista. 3. Contribuir a generar una nueva sociedad más equitativa y libre de estereotipos. 4. Establecer puentes entre las redes de mujeres periodistas de todos los países que buscan equidad entre hombres y mujeres. 5. Visibilizar los mecanismos de poder, violencia y control ejercidos sobre todo contra las mujeres. Y ya tengo alrededor de 6 años de escribir ahí. Me di un lapso de 1 año por cuestiones laborales, pero ya retomé y pues ya van a ser casi 6 años de escribir mes con mes en mujeresnet.info, que yo creo que es un trabajo más que digno que ha hecho Elsa Lever. Cumplió 10 años la página, ya rebasó el 1.000.000 de visitas, entonces pues yo creo que es algo importante, ¿no? La inclusión de la mujer en el mundo laboral es un proceso histórico. Desde mediados del siglo XX, la mujer comenzó a pugnar por sus derechos políticos y sociales. Durante estos primeros años, las mujeres comenzaron lentamente a salir de su casa, a realizar distintas actividades, trabajos de los más variados como obreras, artistas y poco a poco profesionistas en el mundo en el que entonces solo pertenecía a los hombres. Por las noches, tus besos arenosos marcan en mi cuerpo una vía láctea. Al amanecer, el mar se lo ha tragado y solo conservo en testimonio el olor de la resaca. La poesía de las mujeres mexicanas del siglo XX estuvo fuertemente influenciada por el movimiento feminista. Las poetas fueron algunas de las figuras encargadas de transmitir en sus obras el pensamiento de una generación de mujeres dispuestas a hacerse notar y luchar por sus derechos. Mónica Nepote, Marisela Guerrero, Sara Uribe, Minerva Reynosa, Paula Abramo, Nadia Escalante, Ileana Garma y Elvira Sastre son algunas de las poetas mexicanas que continúan plasmando en su lírica la perspectiva de las mujeres herederas de la lucha del movimiento feminista, movimiento que no ha culminado y que hoy en día se enfrenta a la estigmatización de un término rodeado por connotaciones peyorativas, lejanas a su verdadera esencia. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor. Por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel. Me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil. Tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas. Seguridad, no más acoso en las plazas. Seguridad, no más armas en las calles. Seguridad, comunidad, no militares.